aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son optimización del solo currículum, algunas de las creación de materias red de que no te ofrece la U, desarrollo en las que de habrías podido plantas, identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes, cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Les habla Federico Sáenz y estoy con mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Todo bien por aquí, una semana un poco extraña por los acontecimientos en Ucrania, pero eso no va a afectar en nada la grabación de este episodio. Y esperemos que no pase más en las próximas semanas, pero aparte de eso, todo en orden por Estocolmo. Qué bien, qué bien. Sí, definitivamente tiempos extraños, pero a la vez tiempos emocionantes para este podcast. La semana pasada tuvimos la gran actividad de lanzamiento oficial de nuestro podcast y por ello queremos extender un cálido agradecimiento a nuestros amigos de la Oficina de Mercadeo de Comunicación del Tecnológico de Costa Rica. La verdad, nos dieron muchísima ayuda y sin ellos no hubiese sido posible lanzar el podcast. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy hemos decidido hablar acerca de cómo navegar los primeros meses como profesional. Si recuerdan de nuestro capítulo sobre las prácticas de especialidad, habíamos dicho que era muy probable que una práctica profesional exitosa iba a llevarnos directamente a ser contratados en esa empresa. Y queríamos entonces conectar un poco ese tema con los primeros meses. O sea, ¿qué pasa una vez que te contratan? Queremos ser claros que no es necesariamente por medio de una práctica profesional que a uno lo pueden contratar para su primer trabajo, pero definitivamente es una manera, es una estrategia. Vamos a abordar 4 temas en específico. Número 1, vamos a hablar de cómo adaptarse a la empresa. Número 2, cómo alcanzar la productividad y agregar valor. Número 3, cómo reconocer las debilidades y fortalezas y a partir de ese ejercicio definir un plan de mejora y aprovechamiento respectivamente. Y número 4, vamos a hablar un poco de crecimiento personal, hacia dónde quiero ir y cómo voy a lograrlo. Y a lo largo del episodio vamos a hablar de algunas técnicas para conseguir estos objetivos. Ahora, ¿por qué queremos hablar de esto? Yo creo, Rosen, que una cosa muy obvia es que en la universidad nunca nadie nos habló de cómo iban a ser esos primeros meses, ¿verdad? Es correcto, y esa es la razón principal de este podcast, tratar de prepararlos a ustedes que se encuentran en la universidad hoy en día para ese mundo completamente extraño al cual se van a enfrentar una vez terminen la universidad. Exactamente. Y creo que hay, desde el punto de vista personal, esos primeros semanas, meses en el nuevo trabajo, es importante tener una estrategia para sentirse útil, ¿verdad? Y pensar que uno realmente está agregando valor y eso a la vez le da a uno confianza para seguir en la empresa, pero más que todo es como una transición de cambiar esa imagen de estudiante a ahora soy un profesional, ¿verdad? A Y mí me costó unos meses hacer eso, sí, dale. ¿Sabes cuál es el problema? Que es un cambio muy abrupto. O sea, es básicamente de un día al otro pasar de la universidad a comenzar a trabajar si uno no tenía un trabajo durante sus estudios. Entonces, eso, o sea, uno se puede ver muy afectado en esa situación, puede tomar ciertas semanas, ciertos meses si uno no se ha preparado con antelación para ese cambio. Entonces hay que tenerlo en consideración. Claro. Y luego profesionalmente, y creo que por ahí va tu comentario, ¿verdad? En el momento en que nos quitamos el sombrero de estudiante y nos ponemos el sombrero de profesional, empieza nuestro camino creando una reputación. Y eso es importantísimo porque al final la reputación es la que nos va a llevar a obtener mayores o un ascenso o más responsabilidad dentro de la empresa.
Entonces eso viene acompañado de algunas destrezas blandas que vamos a comentar en este podcast y después de un tiempo, ¿verdad? De estar ahí, como dicen, dándole, viendo, ya sintiéndose más cómodo, ¿cómo nos damos cuenta si escogimos el camino correcto o si se debe hacer un cambio estratégico? Y en esto estoy hablando de la carrera, ¿verdad? Y creo que es común escuchar historias de personas que después de un tiempo de estar trabajando se dan cuenta que tienen que hacer lo que se llama en inglés un pivot, que es decir, no es que todo lo que aprendieron lo tienen que tirar a la basura, pero tal vez el enfoque debe ser diferente. Este, al menos yo pasé por eso. Pasé de ser ingeniero electromecánico y ahora trabajo en IT. Rosen, no sé si vos alguna vez experimentaste esa Def- situación de cambiar. Definitivamente, yo estoy en el mismo barco, o sea, ambos comenzamos como ingenieros electromecánicos, o al menos eso fue lo que estudiamos. Tú sí trabajaste un tiempo como ingeniero electromecánico, yo ni siquiera desde un inicio opté por trabajar como ingeniero electromecánico y comencé a deambular entre distintas oportunidades hasta que me di cuenta que lo mío es la gerencia de proyectos. Entonces es normal uno estudiar un tema y luego trabajar en otra cosa completamente distinta. Así es, así es. Es muy interesante porque uno como estudiante piensa que va a ejercer esa profesión por muchos años, o al menos así lo escuche durante la carrera, y es tan común que eso no suceda. En fin, ambos les podemos decir que todo sale bien, hemos caminado por ahí y al final todo sale bien. Todo sale bien siempre y cuando tengas la disciplina necesaria para sacar tu crecimiento personal adelante. Me gustaría hacer esa aclaración. Sí, es cierto, no, no solamente pasa, hay que ser intencional al respecto. Muy bien, entonces, entremos en materia. Vamos a empezar por hablar acerca de la adaptación a la empresa. Rosen, llévanos por ese tema, por favor. Claro, con mucho gusto. Si digamos ustedes van a comenzar en un nuevo trabajo, eh, llamémoslo así, o sea, digamos que esta no va a ser la continuidad de la práctica profesional y les están dando una nueva oportunidad, es importante saber que la mayoría de las empresas, y entre más grandes sean, más van a tener este tipo de oportunidades que voy a mencionar. Estas empresas cuentan con algún tipo de programa para nuevos ingresos que les van a ayudar a comprender la complejidad del negocio, les va a ayudar a entender qué es lo que hace la empresa y cómo lo hace la empresa. Sin embargo, siempre uno se puede tomar, digamos, el tiempo necesario antes de comenzar un trabajo y proactivamente buscar la información necesaria sobre qué es lo que hace la empresa. Entonces, nuestra recomendación antes de empezar el primer día de trabajo es, y también, y muy importante también decirlo, antes de aplicar un trabajo, porque de nada sirve aplicar a una empresa que a uno no le llama la atención, es buscar información sobre la empresa. ¿Y qué es lo que tienen que buscar? Número uno, ¿a qué se dedica la empresa? Número 2, ¿qué impacto tiene en el país donde se encuentran ustedes? Pero también muchas empresas son multinacionales y tienen un impacto a nivel mundial. ¿Por qué existe esa empresa? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cuál fue su fin? ¿Y desde hace cuándo existe esta empresa? Si es una empresa muy mediática, si no lo es, ¿y por qué? ¿Por qué es mediática? ¿Cuál ha sido su historia desde su gestación? ¿Qué dicen las personas acerca de esta empresa? Personas externas o también qué dicen los empleados acerca de esta empresa. ¿De dónde van a sacar toda esa información? Número uno, está la página oficial de la empresa en Internet. Número dos, empleados conocidos dentro de la empresa. También uno puede buscar empleados de las empresas dentro de LinkedIn y leer sus comentarios para uno darse una idea de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y qué es lo que ellos hablan sobre su empresa. Hay mucha gente orgullosa
de la empresa donde trabajan, y hay otros empleados que se encuentran frustrados. Entonces es importante darse ese tiempo de búsqueda y entender la situación real de la empresa. Y como tercer recurso, llamémoslo así, está, digamos que los recursos humanos o el departamento de recursos humanos de la empresa. Y uno puede pedir información antes de ingresar a la empresa para ir leyendo un poco y comprender realmente qué es y cómo lo hace la empresa. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi experiencia em, en este tema. A lo largo de mis años profesionales, he trabajado con distintas empresas que me han dado distintos, digamos, introducciones eh, a, a sus labores. Hay algunas empresas que le han puesto mucho énfasis a estas introducciones y me ha llamado mucho la atención el énfasis que se le da aquí en Suecia. Un ejemplo es la empresa donde trabajo, Scania, que nos prestó camiones para manejar en una pista de entrenamiento. Eso fue muy divertido y eso me ayudó a entender el producto que la empresa produce. Y luego hay otras empresas que simplemente no se han interesado en este aspecto y puede ser por tema de recursos o porque simplemente no cree que sea importante para sus operaciones. Entonces así, Federico, concluyo esta parte de este episodio, llamémoslo así. No sabía que habías manejado camiones en Scania. Eso no me lo habías contado. Pero cuéntame un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia con este tema? En realidad, yo empecé mi carrera en Intel, como bien sabes, y Intel es muy conocido por tener una cultura organizacional muy fuerte. Entonces, los primeros días en la empresa fueron aproximadamente, si mal no recuerdo, una semana eh, aprendiendo los diferentes aspectos culturales, contándonos la historia y pues todas las respuestas a las preguntas que sugeriste hay que hacerse antes de, a mí me las dieron durante esa parte del entrenamiento. Cabe destacar que en nuestras épocas había mucho menos información disponible para investigar antes de tiempo, entonces uno entraba a las empresas un poquito más ciego. Creo que hoy en día existe una gran cantidad de información en Internet para pues entender mejor la empresa, pero en aquellas épocas fue muy importante para mí porque precisamente, y es lo que voy a hablar ahora, me ayudó a absorber la cultura organizacional casi que desde la primera semana. Entonces hablemos un poco de esto de la cultura. Eh, Muchas veces las personas entran a trabajar en una empresa, aunque sean nuevos en el mundo laboral o bien ya con experiencia, y tal vez uno piensa que la cultura simplemente va a llegar, algo así como por ósmosis, ¿verdad? Uno entra a la empresa y le va a llegar la cultura y a uno se le va a pegar la cultura, pero en realidad hay cosas que podemos hacer proactivamente para entender mejor esa cultura, porque en la medida de que uno se puede adaptar a la cultura rápidamente, así también van a llegar los resultados. Es decir, eh, uno usualmente se enfoca mucho en lo que tiene que hacer y no tanto en el cómo, ¿verdad? Y la cultura nos ayuda a descifrar el cómo. Y si uno lo sabe muy bien, le va a ser más fácil interactuar con las personas con las que trabaja. Entonces, cosas que se pueden hacer para entender mejor la cultura. Entender e identificar cuáles son los valores de la empresa desde el día uno, si es posible. Poner atención a las normas en el día a día. O sea, preguntar por qué se hace algo de cierta forma o por qué se dice algo en un correo electrónico, algunos comportamientos que se pueden ver en reuniones, acrónimos. Ejemplo real, en Intel la cultura de seguridad laboral es muy fuerte. Entonces, del primer día nos decían, tienen que tomar el pasamanos cada vez que suben y bajan las escaleras y tienen que hacerlo en fila. Eso fue un shock, pero esas eran las normas del día a día. Y todas las reuniones empezaban con, primero hablemos de seguridad laboral. Entonces, ir aprendiendo eso, ir observando cuáles son las cosas que se dicen, cómo se dicen. Luego, pedir algún tipo de mentor o de, digamos, de buddy, como le llaman las transnacionales, para que les expliquen esas cosas, del cómo hacer el trabajo y no solamente el qué. Igual, si uno ve que ciertos comportamientos funcionan y son bien recibidos en la empresa,
pues imitarlos, ¿verdad? Pero siempre asociarlos con valores corporativos. Igual hay que poner atención de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pero es importante ese detalle. Importante pedir retroalimentación no solo de cómo se está trabajando, sino de cómo se está haciendo el trabajo. O sea, cómo es el desempeño en esta área de la cultura. Y como bien lo dijo Rosen, los empleados siempre son la mejor fuente de información porque ya ellos han estado ahí. Entonces, una recomendación que haríamos es empezar a encontrar personas que ya tienen tiempo en la empresa y preguntarle acerca de estos temas. Sería bueno tener, vamos a ver, si fuera un mundo perfecto, a mí me hubiese gustado tener gente que era relativamente nueva, entre 1 y 3 años de estar en la empresa, otros entre 3 y 8 años y después gente de más de 8 años, porque todos van a tener diferentes perspectivas de cómo funcionan las cosas y a largo plazo cómo desempeñarse de la mejor manera. Y por supuesto, todo tiene que estar alineado a entender el negocio, ¿verdad, Rosen? Completamente, y es fundamental, o sea, cuando uno entra a trabajar, tratar de dedicarle semanalmente, o sea, por el primer año al menos, entre 30 y 60 minutos para informarse acerca del negocio. ¿Y qué significa informarse del negocio? Cómo la empresa produce, cómo la empresa genera valor, cómo es que la empresa es vista por sus clientes, por sus, en inglés se dice stakeholders, que son las personas interesadas. Y en estas particularidades se pueden incluir productos, competencias, retos del mercado, próximos lanzamientos, muy importante para tratar de entender las tendencias de la industria en la cual se encuentra la empresa. También una recomendación muy importante es que si se tiene la posibilidad de atender ciertos entrenamientos o charlas acerca del estado de los negocios que afectan a la empresa, es de suma importancia asistir. Y también usualmente los CEOs envían videos o correos sobre el estado de la empresa y qué es lo que se viene en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, entender muy bien esas actualizaciones y discutirlas con la gente que se encuentra en el mismo departamento. Entonces, esas serían nuestras recomendaciones para poder comprender el negocio y todo lo que lo rodea. Excelente. Entonces, ahorita vamos a pasar a otra área que es acerca de alcanzar la productividad y agregar valor. Y voy a empezar con una pregunta para vos, Rosin. ¿Cómo te sentiste vos las primeras semanas cuando empezaste a trabajar con lo que respecta al tema de agregar valor y productividad? Bueno, yo no continué en la empresa en la cual hice mi práctica profesional, sino comencé en una empresa de servicios IT. Y aquí me llamó mucho la atención que lo primero que me dieron fue un manual técnico sobre un software el, el cual yo le tenía que dar servicios. Y me acuerdo la frustración que yo tenía al leer ese manual porque no entendía nada, no era cercano a mis conocimientos y me sentía muy preocupado si yo podía realmente desarrollar esa labor que ellos me estaban poniendo eh, a realizar. Después me di cuenta que ellos nada más querían que yo me diera una idea de lo que yo iba a trabajar, pero no hubo una comunicación muy clara. Entonces sí, o sea, yo traté de ser productivo, llamémoslo así, pero realmente me di cuenta que no estaba logrando nada y no estaba aprendiendo nada. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno comienza con un nuevo trabajo. ¿Cuál fue tu experiencia, Federico? En mi caso, yo pasé un par de semanas pensando que me estaba robando el salario, porque no tenía
tal vez entregables tangibles. Era mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de estar proponiendo un proyecto y fue bastante frustrante, ¿verdad? Pero yo creo que con estos ejemplos ilustramos que es muy común que al principio de nuestra carrera profesional vamos a tener un periodo en que nos sentimos que no aportamos nada a la organización. Y esto puede causar sentimientos de duda o inseguridad o hasta vergüenza, porque uno no llega inmediatamente a generar un resultado tangible. Y nosotros tenemos la hipótesis de que esto sucede porque durante la época de la universidad el éxito se mide en entregables tangibles, precisamente. Un proyecto, un examen, un quiz, y todo al final se mide con una nota. Pero cuando llegamos al mundo laboral, los resultados en realidad tienen un gran componente intangible. Por ejemplo, tener buenas ideas, eh, tener un comportamiento que lleve hacia la productividad o que genere tal vez trabajo en equipo, habilidades blandas, o sea, un montón de cosas que no llevan una nota, ¿verdad? Estás en todo lo cierto. O sea, realmente esa es la actitud con la cual uno tiene que comenzar una nueva posición y tratar de estar tranquilo o tranquila y comprender que hasta los mismos empleadores, o sea, ellos saben que hay un tiempo de adaptación y que uno se tiene que tomar ese tiempo. Y es perfectamente aceptable. Y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esta situación? O sea, ya sabemos que es inevitable, va a suceder, pero para mejorar la situación, podemos, primero que todo, hablar con un jefe que tengamos o la jefa que tengamos y establecer metas muy claras de qué es lo que tenemos que lograr para ese año, para ese bimestre, como sea que se midan los resultados. Eh, Antes hablábamos de entender el negocio y las metas del negocio. Establecer el vínculo entre las metas de la empresa y el departamento en el que uno trabaja es súper importante. ¿Por qué? Porque eso es una forma de motivarse y entender el impacto que uno tiene hacia la empresa. Y a veces puede ser que uno sienta que es mínimo porque tal vez lo que hace, uno está empezando y tal vez lo que hace, pero si piensan en que una empresa es una máquina, ¿verdad? Todos los componentes de la máquina tienen que estar funcionando y todo tiene que ir caminando hacia el mismo lugar. Entonces, establecer ese vínculo para mí es de las cosas más importantes, pero también de las cosas que más se olvidan, e inclusive ya con profesionales experimentados. Luego, hay que estar muy claro de cómo es que se mide el éxito en el área de trabajo donde uno está. O sea, hablamos de, quiero saber cómo se mide el éxito personal, pero cómo se mide el éxito de esa organización, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la escala que se usa? Entender qué es malo para esa organización, qué es regular, qué es excelente, ¿verdad? Hay organizaciones que tal vez tienen un récord negativo y su objetivo es ser menos negativo ese año. A como hay organizaciones que tienen récords muy positivos y sus objetivos es llegar al siguiente nivel de ejecución. O sea, son cosas que hay que entender y hablar con las jefaturas. Rosen. Pero sabes también que me gustaría agregar aquí. Muchas empresas, y no sé si a ti te ha pasado, Federico, pero muchas empresas evalúan anualmente a los empleados. Entonces a mí también me gustaría agregar una conversación con el jefe preguntando cómo me van a evaluar en un año, cuáles son los parámetros que se van a utilizar para evaluar mi rendimiento. Desde un inicio, uno ya sabe en qué es lo que uno se tiene que enfocar, no solo en las metas del departamento, sino también personalmente, cómo yo seré evaluado en un año. ¿Qué dices sobre eso, Federico? No, eso es un excelente punto, Rosen, tienes toda la razón. Y eso me lleva al tema de establecer un plan de trabajo que permita ver el avance hacia esas metas que vos decís. Y ese plan es muy importante porque el sentido de progreso lo hace uno sentir como que ya está alcanzando algo. Recuerden, estamos hablando de esa época donde nos sentimos que no somos productivos, pero si hay un plan y hay un sentido de progreso, eso nos ayuda a mitigar ese sentimiento. Pero ¿qué pasa, Rosen, cuando estamos súper ocupados? Vamos a ver, te lo voy a preguntar así. ¿La meta del trabajador
¿Estar ocupado o agregar valor? Es definitivamente generar valor y ese es el tema que vamos a continuar en este episodio, porque de nada sirve aceptar más trabajo y sentirse ocupado si no estamos logrando las metas de nuestro departamento o las metas del negocio. Creo que esto viene conectado al principio que Federico estaba mencionando hace unos minutos, y es que nosotros cuando estamos en la universidad sentimos que entre más estudiamos, mejor nos va a ir. Entonces hagamos la analogía aquí. Entre más nos sentamos ocupados, mejor resultados vamos a tener, pero no es así. Entonces, estar ocupado es una expectativa de cualquier trabajo, pero lo importante es estar enfocado en las actividades alineadas con las metas del departamento. Se genera valor conforme uno va contribuyendo al alcance de esas metas. Y si se dispone de tiempo, es preferible invertirlo en seguir conociendo el negocio, como ya hablamos anteriormente, o desarrollando esas habilidades blandas que nos van a ayudar a crecer en un futuro cercano. Entonces, para poder aprender a sentirse cómodo sin tener todas las respuestas, es importante decir que la incertidumbre es parte de cualquier trabajo y se debe aprender a dominar. Y una técnica muy sencilla es confirmar si la incertidumbre es general o solamente de la persona. Y ustedes pueden utilizar la carta de, mira, soy nuevo, realmente necesito entender si es que yo no soy el que entiendo o si es que todos en este departamento tienen la misma incertidumbre o las mismas dudas, llamémoslo así. Como ya hablamos hace un rato, es de suma importancia pedir ayuda cuando uno no puede hacer alguna labor. Es normal, es aceptable. Sí, bueno, entonces pedir ayuda no es una debilidad. O sea, hay que aceptar la curiosidad, hay que aceptar ese querer de hacer las cosas bien y pedir ayuda es parte de eso. La ayuda puede aclarar muchas cosas acerca del panorama actual, incluyendo esa incertidumbre que mencionamos hace un rato. Y tengan mucho cuidado con el síndrome del héroe. ¿Qué es el síndrome del héroe? Esa persona que cree que tiene todas las respuestas. No, esa persona que habla mucho y que cree que conoce todo el negocio, tengan mucho cuidado. Nadie tiene todas las respuestas. Traten de buscar de distintas fuentes, hagan la misma pregunta a distintas personas y comparen las respuestas. ¿Cuál ha sido mi experiencia con respecto a este tema? A lo largo de los años, yo he aprendido a ser una persona más estratégica y preocuparme por generar valor y no por estar ocupado todo el tiempo y mostrarle a mi jefe que estoy ocupado todo el día. Lo que he aprendido es la importancia de la planeación de mis semanas para alcanzar los objetivos o las metas del departamento. Entonces, ¿cómo lo hago? Los lunes a primera hora dedico mi primera hora laboral para ver mi agenda preliminar para la semana que está comenzando y así establezco las metas que quiero lograr cada día de la semana. Si veo que tengo muchas reuniones y voy a requerir cancelar algunas, lo hago, no me importa. O sea, lo importante es, yo necesito lograr ciertas metas para así agregarle valor a mi departamento. Y recuerden, a uno lo evalúan por los resultados, no por la cantidad de reuniones que uno atiende o que uno planea. Así es, mejor dicho, imposible. Nada ¿Y más. cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto, Federico? Sí, iba a aportar que en la cultura americana, al menos desde mi experiencia trabajando aquí ya casi 10 años, puedo decir que hay una tendencia a recompensar el estar ocupado versus el agregar valor. Y no voy a entrar en el por qué, porque realmente no lo entiendo bien, pero sí me ha sucedido que cuando yo conscientemente decido enfocarme en agregar valor y eliminar distracciones como
correos que no vienen para mí, o sea, no sentir esa necesidad de responder todo lo que viene hacia mí, no sentir la necesidad de atender todas las reuniones que me ponen, etcétera, etcétera. He logrado muchos mejores resultados, pero más que eso, he aprendido a quitarme tal vez un poco el sentimiento de culpa de no verme ocupado, ¿verdad? Que a veces se habla mucho de que la gente tiene que estar ocupada, bueno, ya lo vimos bastante en esta parte, pero recalcar que en esos primeros años, no, la meta no es verse ocupado. La meta es estar aprendiendo, estar entendiendo cómo generar valor, y les aseguramos que esa estrategia sí funciona y es bien recompensada. Muy bien, entramos entonces a nuestro cuarto tema y vamos a hablar de algo que me parece, Rosen, que en la cultura latina es un poquito complicada, que es identificar debilidades y fortalezas, ¿verdad? Definitivamente. Uno cree que se las sabe todas, pero después se da cuenta que uno no sabe absolutamente nada y a uno le cuesta mucho aceptar sus debilidades. Entonces, pongan mucha atención a este tema que vamos a hablar y realmente sigan los consejos que les vamos a dar. Así es, yo creo que todos tenemos una idea de a dónde somos fuertes y a dónde somos débiles. Y un primer paso eh, que yo hubiese tomado en aquellas épocas y no lo hice, pero ahora lo doy como consejo, es empezar por escribir una columna de debilidades y una columna de fortalezas. O sea, hacerse un autodiagnóstico de cómo está uno desde ese punto de vista. Sí, tal vez podría uno esperarse unos 6 meses en ese nuevo trabajo para hacer el tipo de diagnóstico, y de ahí en adelante una recomendación es repasar y actualizar digamos, esa tablita que hicimos cada 6 meses. Esto porque 6 meses es suficiente tiempo para ajustar ciertas cosas o seguir haciendo lo que venimos haciendo bien. Ahora, si hay algo muy evidente, es probable que alguien más nos lo va a decir. Y eso debemos decir, y inclusive para este podcast lo aplicamos mucho, es fundamental pedir retroalimentación. Lo voy a volver a decir porque es así de importante. Es fundamental pedir retroalimentación. Absolutamente todos tenemos puntos ciegos para los cuales necesitamos guía, ¿verdad? Ya lo dijimos antes, nadie tiene todas las respuestas. Tenemos personas que ven cómo hacemos nuestro trabajo, y esas personas, nuestros compañeros, los jefes, otras personas fuera del departamento con las que trabajamos, todos ellos tienen algún tipo de opinión acerca de nuestro trabajo. Y hay que sentirse cómodo con esa retroalimentación. Es realmente un regalo. O sea, imagínense no tener la información de a dónde tenemos que mejorar. Podríamos pasar años de años de años haciendo las cosas de manera incorrecta, y si nadie nos dice, simple y sencillamente vamos a fallar. O sea, es mucho peor no saber y darse cuenta ya muy tarde. Pero como decía al principio de esta sección, no es fácil en la cultura latinoamericana. Y ahí la hipótesis que tengo, Rosen, es que a veces tomamos las cosas muy personal, ¿verdad? Me gustaría agregar algo que no hemos hablado. O sea, lo introdujiste muy bien, el tema de cómo aceptar retroalimentación, pero digamos, aquí en Europa también es necesario y muy requerido dar retroalimentación. O sea, por más de que ustedes están comenzando, a ustedes también les van a pedir retroalimentación. O sea, imagínense que su jefe a ustedes les pregunte, ¿qué crees que yo deba mejorar? Aquí es muy normal. O sea, que un jefe, una persona que haya trabajado 10, 15 años, le pregunte a una persona que está iniciando desde su perspectiva, ¿qué creen que ese jefe debería mejorar? Entonces también, o sea, sí, igual, en Latinoamérica es muy factible que eso no se dé, pero dense la idea de que eso en otras partes del mundo sí se da. Y sería importante practicar cómo dar una buena retroalimentación. Sí, y Rosen, yo creo que también animar a nuestra audiencia a pedirle retroalimentación si no se las están dando, ¿verdad? Definitivamente es muy valioso porque sin retroalimentación no hay forma de mejorar porque
no van a saber cuáles son sus debilidades o posiblemente ustedes no se han dado cuenta que tienen una debilidad y la retroalimentación es la mejor forma de identificar esas debilidades que tienen que trabajar a futuro. Así es. Ok, entonces ya con esas cosas identificadas, tanto las fortalezas como las debilidades, es hora de hacer un plan, ¿verdad? Van a escuchar la palabra plan un par de veces durante este podcast porque es al final algo que todos tenemos que tener, ya sea un plan para ser exitosos en el trabajo. Ahora vamos a hablar de un plan para mejorar ciertas debilidades y continuar haciendo ciertas cosas bien. Entonces, plan de mejora habla por sí solo. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestras debilidades? Pero también puede haber un plan de fortalecimiento. Es decir, las cosas que hago bien, ¿cómo hago para explotar esas habilidades que ya sé que agregan valor y hacer más de eso, ¿verdad? Esto no tiene, y por cierto, no tiene que ser complicado. A veces suena muy científico, no lo es. La idea es simplemente identificar acciones específicas y medibles, ojo, y medibles, que nos ayuden a corregir o aumentar en un área. Entonces, por ejemplo, si yo, una de mis debilidades, que por cierto, a veces lo es todavía, es dar seguimiento a los acuerdos después de una reunión, ¿verdad? Porque voy a serle sincero, a mí tomar notas en una reunión no me nace. Mi plan de acción va a ser pues precisamente aprender a tomar apuntes, enviar minutas luego la reunión y estar enviando correos de seguimiento hasta que las acciones se cierren, ¿verdad? Es algo muy tangible, es algo que puedo ver para atrás en la semana y decir, ok, cuántas veces me reuní y yo era el que tenía que tomar las minutas y cuántos minutos mandé y estoy dando seguimiento, sí o no. Es muy fácil saber si lo hice o no lo hice. Ahora, un ejemplo de cómo explotar una habilidad, el liderazgo. Hay personas que traen un liderazgo innato y son buenas para sacar resultados a través de otras personas o liderando pequeños equipos. Entonces, si eso ya lo hacemos bien, una acción puede ser ofrecerse a liderar pequeños proyectos o iniciativas que puedan hacer la diferencia. Es decir, poner esa habilidad a disposición de alguien o de algo para seguir aumentando y seguir creciendo en algo que ya hago bien. Y con eso cerramos esta sección. Muy bien, vamos ahora con otro tipo de plan. Pero ahora es, Metamos más planes aquí. metamos más planes, ¿verdad? Pues nos van a decir que es el podcast de la planificación. Pero bueno, al fin de cuentas, planificar sí es importante. Y ahora vamos a hablar de crecimiento personal, Rosin. Sí, pero para fortalecer un poco de por qué le ponemos tanto énfasis a los planes. Yo tuve un jefe, yo creo que uno de mis mejores jefes, él fue sargento en el ejército israelí y él me dijo una vez, si fallaste en la planeación de un proyecto, has planeado para fallar en tu proyecto. Por eso es que hablamos tanto de planes y ténganlo en consideración, o sea, traten de sacar del jugo a estos consejos porque ya hemos pasado por eso y realmente todas estas sugerencias les van a ayudar a ustedes a tener un mejor crecimiento a lo largo de los primeros años laborales. Entonces, ahora yo les voy a hablar un poco del plan de crecimiento personal. ¿Y qué significa el plan de crecimiento personal? Es hacia dónde quiero ir y cómo voy a lograrlo. Digamos que ya comenzaron a trabajar, ya llevan 9, 12 meses del primer año laboral después de la universidad, ya entienden el negocio, ya saben qué es lo que hace la empresa, en qué industria se encuentran. Entonces, en ese momento, después de un año, es recomendable comenzar a pensar hacia dónde se quiere llegar como un profesional. Y hay distintos destinos y por eso es muy importante en ese primer año conocer muy bien la empresa para detectar esas personas en las distintas posiciones que a ustedes les ha llamado la atención. Entonces, hay una variedad distinta de destinos. Ustedes se pueden convertir en expertos técnicos en algún tema. Ustedes pueden llegar a una gerencia. También pueden ser gerentes de proyectos. ¿Por qué no explorar otros departamentos como Federico lo hizo? O sea, él comenzó como ingeniero electromecánico, pero le llamó mucho la atención la parte de IT.
Otra opción podría ser, como yo lo hice, volver a los estudios después de 2 años de trabajar. Y lo importante aquí es decir que las posibilidades son amplias. Entonces, al cabo de los 12 meses, comenzar a cuestionarse dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Generar una visión. Entonces, ¿a dónde me veo de aquí a 1 año, a 3 años o a 5 años? Al principio puede ser que esto no esté muy claro. Entonces, digamos que si a los 9 meses o a los 12 meses todavía no tiene una idea, ok, dense 6 meses más para así realmente tener toda la información necesaria y generar una visión de aquí a 1 año, de aquí a 3 años o de aquí a 5 años. Lo que importa en este momento es crear la hoja de ruta, o sea, cuáles son todos los pasos necesarios para llegar hacia donde ustedes quieren llegar. Y es muy importante consultar con alguien que ya haya dado todos esos pasos y extraer toda la información de cómo fue que logró llegar donde llegó. No estamos hablando solo de estudios, sino también hay que ir más a fondo, hay que cuestionar qué habilidades blandas hay que mejorar, cuáles son las habilidades duras, y yo creo que más adelante vamos a hacer un episodio sobre las diferencias entre habilidades blandas y duras. También muy importante identificar a un mentor y a un patrocinador, que pueden ser las mismas personas. Y ambos o la misma persona es clave para el desarrollo profesional. Ahora, ¿qué es un mentor? Es una persona que les va a dar coaching cuando sea necesario. Básicamente va a compartir experiencias por las cuales esta persona ha pasado y los va a ayudar a alcanzar las metas propuestas, entre otras cosas. Hablar sobre qué es lo que les está pasando o cuáles son sus problemáticas, y esta persona, a través de sus experiencias, les va a aconsejar cómo afrontar sus problemáticas. Luego está la otra posición, que es el patrocinador. Básicamente es una persona que dice: mira, he conocido a Federico. Federico es una persona muy buena que está comenzando en estos momentos, lleva apenas 12 meses, pero yo veo en él ese potencial de líder a futuro. Entonces el patrocinador es esa persona que los va a promover ante las otras gerencias, llamémoslo así, de la empresa, sobre todo a la hora de que se están buscando nuevas oportunidades. Finalmente, con respecto a este punto, es importante revisar el plan cada cierto tiempo, cada de 6 a 12 meses. Em, es importante hacerle ver a su jefe que uno tiene este plan para que esta persona le pueda ayudar a realizar este plan. Y muy importante mencionar de que no hay que sorprenderse si este plan va a cambiar con el tiempo. O sea, es normal. Uno se va dando cuenta de cosas que no conocía con anterioridad y uno se tiene que aprender a conocerse a uno mismo. ¿Cuál ha sido mi experiencia con respecto a este punto? Puedo hablar por horas sobre todo lo que he planeado para los próximos años y cómo implementarlo, o cómo lo hice hace varios años. Y creo que uno va aprendiendo a lo largo de los años la importancia de tener metas claras y evitar el ruido. ¿A qué me refiero con evitar el ruido? Ya cuando uno se conoce y sabe lo que quiere y vienen otras oportunidades laborales que no tienen nada que ver con las metas que yo me he puesto, evitar agarrar esas oportunidades laborales. También tengo que aceptarlo, creo que he cometido algunos errores a lo largo del camino, y a eso me refiero con posiciones que no debía haber tomado, pero gracias a esas experiencias he aprendido la importancia sobre la planeación y comparar todas las oportunidades a- al plan que yo he definido. Ahora me gustaría preguntarte a ti, Federico, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a este punto? Sí, este punto para mí, siendo bastante honesto, ha sido tal vez no tan claro como vos. Yo creo que vos sos una persona de naturaleza muy estructurada. Yo soy un poco menos estructurado. Sin embargo, a mí me ayudó mucho en la misma empresa donde empecé en Intel, que me daban pues la tarea de ir a hacer este plan, porque es parte de cómo se maneja el desempeño de las personas. Yo tal vez lo que puedo decir es que a mí siempre me ha costado ver
a 3 años, a 5 años? Esa pregunta me la hacen a cada rato y sinceramente me es difícil contestarla con claridad. Debo sentarme y pensar y tal vez empiezo pensando en lo que no quisiera hacer, ¿verdad? Sacar un poco ese ruido que dice Rosen, ¿verdad? Y les puedo confesar que al día de hoy no lo tengo muy claro, pero sí tengo muy claro tal vez que en mi trabajo actual, o sea, que tengo que hacer los próximos 2, 3 años para ser exitoso, y esto es porque lo converso, ¿verdad? Yo creo que eso de hablar con personas que ya han hecho lo que uno cree que quiere llegar a hacer es súper importante, porque estas visiones y estos planes pueden llegar a ser un poco tal vez abrumadores, ¿verdad? Pero con el tiempo uno empieza a establecer las tareas que tiene que completar para llegar ahí en pedazos un poco más pequeños. Y de nuevo, eso lo vamos a hablar en un podcast simple y sencillamente porque es un tema muy, muy denso. Y tal vez para terminar, para mí una de las claves del éxito es generar buenos hábitos. Y eso, de nuevo, tal vez es un tema profundo, pero la suma de pequeñas cosas, de pequeños hábitos que tenemos todos los días es la que nos puede llevar a esas metas que tenemos a largo plazo. Muy bien, con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Como conclusión, vamos a recalcar que los primeros meses laborales pueden ser muy confusos, pero hay maneras de hacerlo un poco más fácil y esperamos que los consejos que les hemos dado durante el podcast sean esas cosas que les pueden facilitar los primeros años. Nosotros aprendimos estas cosas en el camino y en su momento fueron útiles para nuestro desarrollo, pero pensamos fielmente que hubieran sido más útiles si alguien nos hubiera dicho antes del primer día. Por eso estamos haciendo este podcast. Y finalmente recuerden, la tarea número 1 es generar valor y ayudar a la empresa a alcanzar los objetivos. Y eso se puede hacer de una forma tal que beneficie al desarrollo profesional. Rosen, ¿algunas últimas palabras para cerrar el podcast? No, yo nada más quiero agradecer por todas las muestras, llamémoslo de cariño, de esta primera semana de nuestra audiencia. Así que muchas gracias por todo lo que nos han escrito, nos han dicho. También creo que el propósito es crear nuestra comunidad donde no solo nosotros estemos hablando, sino también nos gustaría escuchar su retroalimentación a través de las redes sociales, qué les gusta, qué no les gusta, qué tenemos que mejorar. Nosotros también tenemos que mejorar bastante con nuestro podcast, así de que los retamos a que practiquen su retroalimentación con nosotros y nos ayuden a mejorar. Ese sería mi último comentario por hoy, Federico. Listo, muchísimas gracias, Rosen, y muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Ingeniería para la Vida.